Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de algo que, sinceramente, da escalofríos solo de pensarlo. Hay asesinos que no solo esconden sus crímenes, también se esconden a sí mismos. Usan máscaras para aterrorizar, para proteger su identidad, o quizás para convertirse en algo que ni ellos se atreven a mirar en el espejo. En este video te voy a contar casos reales de asesinos que cometieron sus crímenes usando máscaras realmente perturbadoras. Y te aviso desde ya, no son historias fáciles de olvidar. Si te gusta este tipo de contenido oscuro pero real, te invito a suscribirte al canal y dejarle like al video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos casos contigo. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que las máscaras revelan algo sobre quiénes somos en realidad? ¿O más bien todo lo que intentamos ocultar? Déjamelo en los comentarios. Me interesa mucho saber lo que piensas. Empezamos. El lunes 18 de agosto de 2008 comenzó como cualquier otro en el Nick Diedericks Technical High School, un colegio técnico ubicado en Krugersdorp, una ciudad cercana a Johannesburgo, Sudáfrica. Era temprano, poco después de las 7 de la mañana, y los alumnos se reunían en el patio para comenzar la jornada. Nadie sabía que uno de ellos llevaba oculta una espada samurái de 60 centímetros. Nadie sabía que lo que estaba por pasar había sido planeado días antes. Nadie sabía que esa mañana uno de sus compañeros iba a morir. Morné Harmse tenía 18 años. Estaba en su último año de secundaria. Vivía en la misma ciudad y asistía al colegio como lo hacía cualquier otro estudiante. No tenía antecedentes penales. No había mostrado conductas agresivas registradas, pero lo que llevaba dentro no era visible desde fuera. Esa mañana no se presentó vestido como siempre. Llevaba puesta una túnica negra y, lo más llamativo, una máscara que él mismo había fabricado, inspirada en la banda estadounidense Slipknot. Era de color oscuro, de aspecto artesanal. No tenía logotipos ni adornos. Era solo un rostro deformado, sin expresión, con los ojos vacíos. Se la puso mientras caminaba hacia el patio. Nadie lo detuvo. En ese momento, había varios alumnos formados para una breve ceremonia de inicio de semana. Entre ellos estaba Jacques Pretorius, un estudiante de 16 años. Era conocido, tranquilo, y no tenía ningún conflicto con Harmse. No hubo intercambio de palabras. No hubo provocación. Harmse se acercó por detrás, sacó la katana y, sin dudarlo, le hizo un corte limpio en el cuello. Jacques cayó al suelo inmediatamente. La sangre empezó a esparcirse por el cemento. Los que estaban cerca tardaron algunos segundos en reaccionar. Algunos pensaron que era una broma, otros no sabían si era parte de alguna presentación. Pero cuando Harmse levantó la espada nuevamente y se dirigió hacia otro grupo, la confusión se convirtió en pánico. Un segundo estudiante fue alcanzado, recibió un corte en el rostro, gritó y cayó. Harmse no se detuvo. Avanzó unos metros más y se encontró con dos trabajadores del colegio. Uno de ellos era un empleado de mantenimiento que intentó detenerlo con las manos. El otro era un portero. Ambos fueron atacados. Uno recibió un corte en el brazo, el otro en el torso. Ninguna de las heridas fue mortal, pero fueron profundas y sangrantes. Todo ocurrió en menos de 3 minutos. El colegio entró en caos. Los alumnos corrían por los pasillos. Algunos se encerraban en aulas, otros saltaban las rejas. Los profesores intentaban organizar una evacuación. Algunos creían que se trataba de un tiroteo, otros que era un ataque terrorista. La policía fue alertada casi de inmediato. Las unidades llegaron al lugar minutos después. Cuando los agentes ingresaron, Harmse ya había dejado el arma en el suelo. No intentó huir, no intentó herir a nadie más. No se resistió. Se quedó de pie, con la máscara aún puesta. Fue arrestado en el acto. En la escena quedó el cuerpo sin vida de Jacques Pretorius. Las autoridades colocaron un cordón de seguridad. Los equipos forenses comenzaron a trabajar en el lugar mientras el colegio era evacuado por completo. En las siguientes horas, la noticia se extendió por todo el país.
Nunca antes se había registrado un ataque así en una institución educativa sudafricana. El nombre de Morné Harmse apareció por primera vez en los titulares, acompañado por imágenes del colegio, de la katana y de la máscara. Mientras era trasladado a la comisaría, no dijo una palabra. Durante las primeras entrevistas con la policía, se mantuvo en silencio. La espada fue enviada para análisis. Se confirmó que era una katana real, de hoja curva y filo afilado, no una réplica decorativa. En el allanamiento a su domicilio, se encontraron objetos que llamaron la atención de los investigadores. Un tablero de Ouija, velas negras y rojas, papeles con símbolos dibujados a mano, referencias a invocaciones y copias impresas de textos tomados de internet sobre demonología y brujería. No había animales sacrificados ni signos de rituales en curso, pero los objetos indicaban un interés activo en lo oculto. En su habitación también estaba el molde de la máscara que usó durante el ataque. Era casera. Había sido elaborada por él mismo semanas antes. Según su confesión posterior, la había hecho inspirado por las máscaras de los integrantes de Slipknot. Dijo que admiraba su estética, que representaban para él una forma de poder. En su computadora personal se encontraron búsquedas relacionadas con grupos satánicos, sacrificios simbólicos y crímenes similares cometidos en otros países. No había vínculos directos con ninguna secta, tampoco con personas que lo hayan alentado. Todo indicaba que había actuado solo. Los peritos comenzaron una evaluación psiquiátrica. Querían saber si era imputable. Querían saber si el crimen había sido producto de un brote psicótico o si había sido un acto consciente y planificado. Durante semanas fue sometido a entrevistas clínicas, test proyectivos y observación médica. El informe final fue claro. Morné Harmse estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No padecía esquizofrenia. No tenía trastornos graves que afectaran su juicio. Había planeado el ataque con conocimiento de causa. Era responsable penalmente. La causa fue elevada a juicio. Harmse no negó nada. Se declaró culpable. Aceptó los cargos de asesinato y de intento de asesinato. No pidió un juicio oral largo. No se defendió con excusas. La fiscalía presentó todas las pruebas recogidas: los videos de vigilancia, las declaraciones de los testigos, las evidencias encontradas en su habitación. En el informe del fiscal, se señaló que el crimen había sido premeditado, sin provocación previa, y ejecutado con absoluta frialdad. El testimonio de un experto en ocultismo citado por la defensa explicó que los símbolos hallados en su cuarto no eran propios de ninguna religión organizada, sino más bien una mezcla de elementos extraídos de Internet, sin coherencia doctrinal. No era un satanista formal, era un joven que había tomado elementos oscuros como símbolos de poder personal. La madre de Jacques Pretorius asistió a cada una de las audiencias. No habló con los medios, solo escuchó. Cuando se dictó sentencia, Morné Harmse recibió una condena de 20 años de prisión efectiva, 18 por el asesinato de Jacques, 8 por intento de asesinato a otro alumno, de los cuales 6 se aplicarían de forma concurrente, 5 años por cada uno de los ataques a los 2 empleados del colegio, también concurrentes. El juez dejó constancia de que, pese a su juventud, el crimen había sido ejecutado con un nivel de cálculo y frialdad incompatible con una condena menor. Aún así, recomendó que Harmse recibiera atención psicológica continua durante su tiempo en prisión y que participara en programas de rehabilitación. Cumplió su condena en una prisión de seguridad media. Durante los primeros años, su conducta fue estable. No causó conflictos internos, no se involucró en disputas, no pidió traslados, pero tampoco mostró señales claras de remordimiento. No escribió cartas a las víctimas, no pidió perdón, no solicitó entrevistas públicas. En 2019, al cumplir la porción mínima de su sentencia, presentó su primer pedido de libertad condicional. Fue rechazado. El informe indicaba que aún no había completado todos los programas de tratamiento, que sus sesiones psicológicas eran irregulares y que su entorno familiar no estaba plenamente preparado para recibirlo. Durante los siguientes 2 años, presentó varias solicitudes más. En todas, la respuesta fue negativa. Faltaban etapas del proceso de reintegración, no había completado el programa de terapia
y no se había reunido con las víctimas en las sesiones de reconciliación propuestas por el sistema penitenciario. Fue recién en diciembre de 2019 cuando accedió a una sesión de participación víctima delincuente. Fue observado por personal especializado. Se le pidió que relatara lo ocurrido, que respondiera preguntas, que escuchara el testimonio de familiares de las víctimas. La sesión no fue pública, no trascendió su contenido completo. Después de eso, los informes comenzaron a cambiar. Se incorporó a un programa de resocialización. Participó en talleres laborales. Su conducta continuó sin sanciones. En 2022, se evaluó nuevamente su caso. El Comité de Libertad Condicional resolvió que Morné Harmse podía abandonar la prisión bajo estrictas condiciones. Fue liberado el 3 de marzo de 2022. Restaban aún 7 años para el cumplimiento total de la sentencia. Salió sin dar declaraciones. No hubo entrevistas, no hubo apariciones públicas. El Ministerio de Justicia confirmó que viviría bajo monitoreo electrónico, con restricciones geográficas, sin contacto con familiares de víctimas y sujeto a evaluaciones psicológicas periódicas. La madre de Jack se enteró por la prensa. Dijo que no fue notificada previamente, que la justicia no le había informado y que aunque la sentencia había sido cumplida en parte, su hijo no volvería. Ni en 2008, ni en 2022, ni nunca. Hasta hoy Morné Harmse no ha hablado. No ha explicado sus motivos más allá de las palabras secas del proceso judicial. No ha pedido perdón. No ha escrito ningún manifiesto. Pero los pasillos del colegio donde caminó con una máscara y una espada aún conservan el recuerdo del silencio con el que mató. Y el país entero recuerda el día en que la violencia irrumpió por primera vez en una escuela sudafricana, sin previo aviso, sin razón visible, sin redención. En el Clackamas Town Center, ubicado en una zona bastante concurrida del condado de Clackamas, un joven de 22 años llamado Jacob Tyler Roberts irrumpió vestido completamente de negro y con una máscara blanca sin expresión. Portaba un rifle semiautomático Stag Arms AR-15 que había robado a un amigo. Sin previo aviso, comenzó a disparar de forma aleatoria dentro del centro comercial. Realizó un total de 17 disparos, de los cuales muchos fueron rebotes. En el ataque murieron 2 personas y una tercera resultó gravemente herida. Durante el caos, Roberts intentó recargar su arma, pero dejó caer 3 cargadores en el intento. Finalmente, se dirigió a una escalera trasera reservada para el personal, que recorre la parte posterior de todas las tiendas. Descendió un nivel y, en ese lugar apartado, se quitó la vida. No tenía vínculo alguno con las víctimas, y todo apunta a que su ataque fue completamente aleatorio. Poco antes del tiroteo, Jacob Tyler Roberts robó un rifle semiautomático Stag 15 estilo AR-15 a un conocido. Luego pasó por la casa de un amigo que vivía a unos 3 kilómetros del centro comercial Clackamas Town Center. Allí fumaron marihuana, y Roberts le comentó que planeaba mudarse a Hawái. Más tarde condujo hasta el centro comercial, estacionando su coche en el lado sur, entre las tiendas Macy's y Chipotle. Eran las 3:28 de la tarde cuando irrumpió corriendo por el acceso de Macy's. Vestía un suéter negro, pantalones oscuros y una máscara blanca sin expresión que cubría su rostro. Llevaba consigo el rifle robado y 5 cargadores llenos. Uno de ellos lo dejó caer accidentalmente en el estacionamiento mientras ingresaba al lugar. En los días previos, Roberts había comprado legalmente 4 cargadores adicionales de 30 cartuchos y la munición correspondiente en locales como Walmart, The Gun Broker y Wholesale Sports Outdoor Outfitters. El rifle que robó ya tenía un cargador de 30 balas colocado. Dentro del centro comercial se encontraban entre 8,000 y 10,000 personas. Algunos testigos que lo vieron entrar pensaron que llevaba equipo de paintball debido a su vestimenta táctica y que el arma era de juguete. Sin embargo, apenas llegó al atrio principal, Roberts giró hacia el patio de comidas y comenzó a disparar. Su primera víctima fue Cindy Ann Yuil, una enfermera de cuidados paliativos de 54 años y madre de 2 hijos. Le disparó por la espalda, y aunque varias personas intentaron asistirla en el acto, no lograron salvarle la vida. La segunda víctima fue Kristina Shevchenko,
una adolescente de 15 años que caminaba junto a una amiga rumbo a la estación Max. Recibió un disparo en el pecho, pero logró salir del centro comercial por su cuenta, donde fue auxiliada por personal médico. La tercera persona alcanzada fue Steven Forsythe, de 45 años, un entrenador deportivo y padre de Alex Forsythe, futuro jugador de la NFL. Estaba sentado cerca de un kiosco, hablando por teléfono con su padre, cuando una bala le impactó en la cabeza y le quitó la vida al instante. El sonido de los disparos provocó el pánico. Cientos de personas escaparon como pudieron, mientras que muchas otras buscaron refugio dentro del recinto. Roberts avanzó hacia el área de comidas y disparó en dirección a Alina Pavlenko, una empleada de 16 años que se encontraba a más de 30 metros. No logró herirla. Durante este recorrido se le cayeron otros 3 cargadores. Después se dirigió hacia la tienda JCPenney, donde intentó recargar el rifle. Sin embargo, al parecer el arma se trabó y no pudo continuar disparando. En ese momento, Nick Melly, un civil armado con permiso legal para portar armas ocultas, sacó su pistola Glock 22 y apuntó hacia Roberts. No disparó, ya que había una persona justo detrás del atacante. Melly asegura que Roberts lo vio y que esto podría haber influido en su siguiente decisión. Después de recorrer el centro comercial y dejar caer varios cargadores, Jacob Tyler Roberts se dirigió a un pasillo de almacenamiento reservado para el personal. Allí se topó con Roxanne Kim, un empleado que acababa de volver de reciclar cajas y que, por ese motivo, no había oído los disparos. Roberts le apuntó con el rifle, pero no apretó el gatillo. En lugar de eso, bajó corriendo por una escalera hacia un nivel inferior y a las 3:50 p.m. se quitó la vida. Durante los primeros minutos posteriores al tiroteo, la confusión era total y se temía una masacre de gran escala. La policía llegó rápidamente y comenzó a recorrer el centro comercial en busca de personas escondidas, heridos y la posible presencia de un segundo atacante. Decenas de ambulancias fueron desplegadas esperando atender a múltiples víctimas. Sin embargo, la única persona que necesitó atención médica por heridas de bala fue Kristina Shevchenko. A lo largo del ataque, Roberts disparó únicamente 17 veces, incluyendo el tiro con el que se suicidó. Se le encontraron 128 balas más entre los cargadores caídos y los que llevaba encima. Una de las historias más impactantes de ese día fue la de Vanessa Ogden, gerente de la tienda Justice. Estaba embarazada y protegió a varios clientes escondiéndolos en la parte trasera del local. Tiempo después fue hospitalizada y conectada a soporte vital tras sufrir varios derrames cerebrales de origen desconocido. Falleció en febrero de 2013, cuando le retiraron el soporte. Al día siguiente, el centro comercial fue evacuado completamente de civiles, pero permaneció cerrado. La investigación concluyó que el ataque fue aleatorio. Roberts no tenía un objetivo específico. Las víctimas mortales fueron Cindy Ann Yuile, de 54 años, y Steven Forsythe, de 45. Kristina Shevchenko, de 15 años, fue herida de gravedad pero logró sobrevivir. Otras personas sufrieron lesiones menores al intentar escapar del lugar. Jacob Tyler Roberts fue identificado como el único autor del tiroteo. Nació el 16 de marzo de 1990 y vivía en el barrio de Lents, al sureste de Portland. Su madre biológica, Teresa Ann Roberts, falleció de cáncer cuando él tenía apenas 2 años. Desde entonces, fue criado por su tía, Tammy Roberts. La identidad de su padre sigue siendo desconocida, según registros judiciales y testimonios familiares. A los 18 años, Jacob se distanció de su tía, aunque ella evitó dar detalles al respecto. Aclaró únicamente que no tenía relación con una supuesta herencia de $18,000 que, según documentos judiciales, ella habría malversado. Roberts asistió 3 años a la Milwaukee High School y terminó su educación en la Oregon City High School, graduándose en 2008. En 2009, cursó estudios en el Clackamas Community College. En los meses previos al tiroteo, trabajó en Big Bertha's, un restaurante de gyros muy conocido en el Triángulo de Bermuda, una zona de Portland famosa por su vida nocturna y bares. Era apreciado por sus amigos y compañeros de trabajo. Vivía con varios compañeros de cuarto, a solo 10 minutos del centro comercial.
Tenía aspiraciones de unirse al cuerpo de marines, pero abandonó ese sueño tras fracturarse un pie en un accidente de bicicleta. En el mes anterior al ataque, vendió la mayoría de sus pertenencias, incluyendo una pistola que poseía legalmente. Dejó su empleo y comenzó a decir que se mudaría a Hawái. El viernes previo al tiroteo, comentó a sus amigos que había perdido el vuelo, pero que ya lo había reprogramado. Ese mismo mes también compró al menos 4 cargadores y cientos de cartuchos en distintas tiendas de la zona. Días después del ataque, durante su discurso por la masacre de la escuela primaria Sandy Hook, el entonces presidente Barack Obama mencionó el tiroteo del Clackamas Town Center junto a otros episodios recientes de violencia armada en Estados Unidos. El 28 de marzo de 2013 se realizó una vigilia con velas en el centro comercial en memoria de las víctimas. Fue parte de una jornada nacional de más de 120 eventos realizados en todo el país durante el Día Nacional de Acción para Reducir la Violencia Armada. En medio de la noche, en una isla tranquila donde apenas se cerraban las puertas con llave y los vecinos se conocían por nombre, algo empezó a quebrar la rutina. No fue de golpe, ni con estruendo. Fue como una sombra que se colaba por las ventanas, como un susurro que crecía hasta convertirse en grito. Una figura sin rostro irrumpía en las casas mientras todos dormían. No dejaba nada más que niños temblando, marcas en la piel y un miedo que no desaparecía con el sol. La isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, se convirtió en el escenario de un terror que duraría más de una década. El horror no venía del mar ni de leyendas antiguas. Venía de alguien que caminaba entre ellos, alguien que parecía uno más, alguien que tenía una máscara. Todo comenzó con reportes sueltos entre 1957 y 1959. Una niña de 11 años dijo que alguien había entrado a su habitación en la madrugada. Contó que no lo vio del todo, que la había sujetado, golpeado, que tenía un olor extraño. Los médicos confirmaron que había sido agredida, pero no hubo señales de forzamiento ni testigos. Se pensó en un familiar, en un caso aislado, en un accidente. Poco después, otra niña, luego un niño, todos de entre 9 y 14 años. Mismos detalles. Un hombre entraba sin ser visto. Los despertaba con una linterna o una mano en la boca, los arrastraba fuera de la casa o los atacaba ahí mismo, siempre de noche, siempre sin ser reconocido. En varios casos, las puertas estaban cerradas por dentro. No robaba nada, no hablaba mucho, a veces sí lo hacía, con una voz extraña, disfrazada, usando palabras fuera de lugar, un acento que no pertenecía a ningún lado. En algunos ataques decía cosas incoherentes, frases bíblicas o amenazas. Muchos niños recordaban el mismo elemento. Un olor muy fuerte, metálico, mezclado con algo químico. También las marcas, hematomas, cortes. Y en varios casos, pequeñas heridas punzantes como hechas con clavos. En 1960, una madre encontró a su hijo sangrando en el establo, detrás de la casa. Lo habían sacado por la ventana. El niño no recordaba todo con claridad, pero repitió algo que ya se había escuchado. El hombre llevaba una máscara. Una especie de cara de goma, con rasgos deformes. Lo que antes parecía una serie de casos aislados empezó a mostrar un patrón. Las autoridades locales empezaron a admitir que había algo más. Para ese año, ya se hablaba en voz baja de un posible depredador en serie. Las escuelas comenzaron a reforzar sus medidas, y algunos padres se turnaban para vigilar por las noches. La policía patrullaba más, pero no había pistas reales. El atacante parecía moverse sin dejar rastro. A veces pasaban meses entre ataques, luego se daban 2 en una misma semana. No había una zona específica. Podía atacar en zonas rurales, granjas, pequeños pueblos. Siempre de noche. Siempre en casas aparentemente seguras. Los registros de entrada y salida de la isla no ayudaban. Parecía alguien local, pero nadie encajaba. Nadie parecía capaz de algo así. En 1961, una adolescente fue atacada en su habitación. Llevaba un yeso en una pierna. El atacante la golpeó, la manoseó y escapó por la ventana. Esta vez, dejó marcas claras en la tierra del jardín.
La policía encontró huellas profundas, de botas grandes, y fibras de una tela gruesa y sintética. El laboratorio determinó que era un tipo de nylon raro, como el usado en uniformes industriales. También encontraron rastros de un pegamento fuerte y una sustancia con base en alquitrán. Pero no había forma de asociarlo a nadie. Las pistas eran débiles. Además, muchas veces los crímenes se reportaban tarde. Los niños callaban por miedo. Algunos ni siquiera eran creídos. Lo que mantenía a todos inquietos era la naturaleza ritual del ataque. Varias víctimas recordaban ver cruces o símbolos extraños pintados con sangre o tierra cerca del lugar. Uno de los niños dijo que el atacante rezaba, otro decía que hablaba con alguien invisible antes de irse. En los casos en los que se usaban sogas, las ataduras estaban hechas con precisión, usando nudos marineros o de caza. Todo parecía indicar que el agresor sabía moverse con sigilo, tenía fuerza física y una mente organizada, aunque torcida. Para 1963, el miedo se había convertido en una obsesión colectiva. Las autoridades reconocieron la existencia de un agresor serial al que la prensa empezó a llamar The Beast of Jersey. El apodo nació de un titular en un diario local tras un ataque particularmente brutal, y pronto se volvió el nombre con el que los isleños se referían al atacante, en parte por temor, en parte por la necesidad de nombrar aquello que no podían comprender. La descripción que repetían varias víctimas, aunque fragmentaria, se volvió inquietante. Un hombre de estatura media, con guantes, que vestía de negro, con una chaqueta plástica o impermeable, que hablaba poco y de manera rara, con voz grave o impostada. La máscara era una constante, una especie de rostro falso, rígido, con facciones exageradas o deformadas. A veces llevaba una faja con pinchos. En un caso, un niño aseguró que el hombre tenía clavos sobresaliendo de los guantes. Aunque parecía una alucinación, los médicos confirmaron pequeñas heridas punzantes en varias zonas del cuerpo, como si el agresor hubiera usado algo así. No se encontró patrón en el tipo de víctimas. Atacaba tanto a niños como a niñas, de distintos entornos sociales. Lo único común era la edad, menores de 14 años, y el acceso a zonas aisladas. La policía trazó mapas con los lugares de ataque, pero la figura del atacante seguía sin rostro. Se convocó a un experto criminalista de Londres. Sugirió que el agresor vivía en la isla, que conocía el terreno a la perfección y que posiblemente tenía una vida pública respetable. No era un vagabundo ni alguien errático. Era alguien funcional, metódico, un depredador con doble vida. La idea aterrorizó aún más a la comunidad. En 1964, el rastro pareció detenerse. No hubo nuevos casos durante meses. Muchos creyeron que había muerto, se había ido, o estaba preso por otro delito. La calma volvió poco a poco, pero fue solo una pausa. En 1966, una niña de 12 años desapareció por varias horas y luego fue encontrada en el bosque. Estaba desorientada, había sido drogada, llevaba marcas en los brazos, cortes, y no podía recordar del todo lo ocurrido. Repitió una palabra: la bestia. Nadie sabía si lo dijo por miedo, por sugestión o por haber escuchado ese apodo. Pero fue suficiente para reavivar el pánico. La bestia de Jersey había vuelto, y con él, una nueva etapa en su escalada. Después del caso de 1966, quedó claro que el atacante no solo no se había ido, sino que había perfeccionado su método. La violencia era mayor. La rapidez con la que entraba y salía de los lugares era desconcertante. El pánico creció con fuerza. Las casas empezaron a reforzarse con cerrojos. Los hombres hacían guardias nocturnas improvisadas. Algunos incluso dormían con herramientas junto a la cama. Se suspendieron salidas escolares nocturnas. Los niños dormían en la misma habitación. Aún así, los ataques continuaban. En varios casos, ni los perros alertaban, como si aquel hombre supiera cómo no hacer ruido, cómo moverse sin ser visto ni oído. Fue en esta etapa cuando el perfil del atacante empezó a tomar una forma más definida. Siempre vestía de negro. En los ataques donde lo vieron de frente, llevaba una chaqueta plástica o impermeable, una máscara que cubría todo el rostro, y una peluca o algún tipo de capucha. Un niño dijo que parecía un maniquí. Otro dijo que tenía ojos rojos. Las descripciones variaban, pero lo único común era que daba miedo.
Un miedo que paralizaba. A veces hablaba en voz baja, como rezando. Otras veces gritaba palabras inconexas. Se creía que tenía conocimientos religiosos. En algunos ataques dejaba cruces, símbolos pintados con tierra o sangre, pasajes bíblicos garabateados en papel o escritos con tiza en el suelo. Una vez, al lado de una niña golpeada, encontraron un pequeño rosario roto y una hoja con una oración distorsionada. La policía no entendía si era parte de un ritual, una burla o un intento de mensaje. El modo en que se desplazaba desconcertaba a todos. La isla de Jersey, aunque pequeña, tenía múltiples caminos rurales, bosques, rutas costeras. Los lugares atacados estaban lejos entre sí. El atacante parecía conocerlos todos. Sabía por dónde entrar sin ser visto. En muchos casos, evitaba las casas con perros. En otros, drogaba al animal o lo encerraba. Un detalle constante era el uso de sogas para atar a las víctimas. No eran sogas comunes, sino cuerdas de yute o lino, de varios grosores, cortadas con precisión. Los nudos estaban hechos con técnica. Marineros y rescatistas reconocieron tipos de ataduras usados en navegación. Eso indicaba que el atacante tenía conocimiento náutico o entrenamiento técnico. También se supo que usaba guantes, pero no de cuero. Eran guantes de jardinería, reforzados, y en algunos casos se creía que tenían pequeños clavos insertados. Varios niños presentaban heridas punzantes en los muslos, brazos o espalda, que coincidían con ese tipo de instrumento. El elemento más inquietante fue el disfraz. Cuando por fin una víctima lo describió en detalle, la imagen era de pesadilla. Una máscara completa de goma o látex, de tono claro, con facciones grotescas, huecos para los ojos y la boca, posiblemente modificada a mano. El hombre vestía un abrigo plástico, largo hasta la rodilla, y una faja de cuero con clavos sobresaliendo hacia afuera, como una especie de cinturón de castigo. Llevaba botas grandes, con suela gruesa, que dejaban huellas profundas. En un caso, un niño describió cómo brillaban sus botas cuando entró al cuarto. En otro, una víctima dijo que lo primero que sintió fue un olor insoportable, mezcla de metal, sudor y desinfectante. En todos los ataques se movía rápido, nunca pasaba más de 10 minutos en el lugar. A veces huía cuando notaba que alguien se despertaba. En otras, golpeaba a los padres o los encerraba. Una noche, intentó entrar por la ventana y fue sorprendido por el dueño de casa. Se enfrentaron brevemente. El atacante huyó sin decir palabra. Al día siguiente, la policía encontró rastros de sangre en el jardín. No pudieron identificar al hombre, pero sabían que estaba dispuesto a escalar aún más. Durante los años siguientes, hubo ataques más espaciados pero más agresivos. En 1968, una niña fue sacada de su casa en plena noche y encontrada horas después a varios kilómetros. Estaba aturdida, amarrada y con signos de haber sido drogada. El análisis toxicológico reveló rastros de cloroformo. Nadie entendía cómo el atacante podía moverse tanto sin ser visto. Empezaron a creer que usaba un vehículo, aunque siempre se pensó que era alguien a pie. Se revisaron los registros de autos en la isla. Se detuvo a sospechosos, pero nada coincidía. El hombre parecía invisible, pero estaba en todas partes. Las autoridades reforzaron la vigilancia con apoyo externo. Scotland Yard fue convocado de nuevo. Se hicieron rondas, se instalaron trampas y alarmas en caminos rurales. Algunos habitantes instalaron luces con sensores. Otros durmieron armados. Todo en vano. El atacante volvía cuando nadie lo esperaba, y cuando lo hacía como si supiera que lo estaban esperando. En 1970, se formó un grupo especial dentro de la policía local. Revisaron todos los casos desde 1957. Agruparon patrones, crearon mapas, elaboraron un perfil psicológico. Concluyeron que el hombre era de entre 35 y 50 años, fuerte, con conocimientos técnicos, buena condición física, posiblemente con una vida pública respetable y con rasgos obsesivos. Alguien que disfrutaba del poder que tenía, que se alimentaba del miedo. No actuaba por impulso, planeaba todo. Los rituales, las ropas, las frases, las fugas. El perfil sugería que era alguien que necesitaba mantener el control en todo momento. No era un loco desorganizado. Era metódico, un actor con guión. El terror era parte del espectáculo. En julio de 1971, todo cambió. Una niña de 13 años caminaba hacia su casa en las afueras de St. Martin
cuando un hombre se bajó de un coche e intentó forzarla a subir. La niña gritó. Un vecino que pasaba en bicicleta escuchó el ruido y se acercó. El hombre huyó en el vehículo, pero la matrícula fue anotada. Por primera vez había una pista concreta. La policía localizó el auto esa misma noche. Era un coche alquilado por un hombre que vivía en la isla desde hacía más de 20 años. Un hombre conocido por todos. Uno que visitaba orfanatos, hacía donaciones y se disfrazaba de Papá Noel en Navidad para alegrar a los niños. Su nombre era Edward Paisnell. Nadie lo sospechaba, nadie lo imaginaba. Pero al abrir el maletero de su coche, encontraron la máscara. Dentro del maletero del coche, la policía halló más de lo que esperaba. Había una máscara de goma grotesca, con rasgos exagerados y huecos para los ojos recortados con tijera. Junto a ella, había una peluca sintética negra, unos guantes de jardinería con marcas de desgaste en las palmas, un abrigo impermeable largo, una linterna cubierta con papel rojo para emitir una luz tenue, una cuerda de lino cuidadosamente enrollada, clavos sueltos, cinta adhesiva, un cuchillo y varios objetos pequeños manchados de una sustancia oscura. También había una libreta con frases religiosas, pasajes subrayados y nombres escritos con iniciales. Algunos de ellos coincidentes con víctimas pasadas. Para los agentes no quedaba duda. Habían detenido a la bestia de Jersey. Edward Paisnell fue arrestado de inmediato. Tenía 46 años, era constructor, electricista y miembro activo de la comunidad. Había estado casado, tenía hijastros y vivía en una granja al este de la isla. Era conocido por visitar asilos y orfanatos vestido de Papá Noel cada Navidad, por ofrecerse como voluntario, por ser amable y reservado. Nada en su apariencia o conducta pública hacía sospechar lo que escondía. Al interrogarlo, negó todo. Dijo que las ropas eran para una fiesta de disfraces, que el coche lo había usado otro, que no sabía por qué había clavos ni por qué había sangre. Insistió en su inocencia. Su tono era sereno, su actitud tranquila, pero la evidencia hablaba sola. Las fibras de su abrigo coincidían con las encontradas en varias escenas. Las suelas de sus botas coincidían con las huellas recogidas. Su letra era similar a la de los papeles hallados cerca de las víctimas. La cuerda era idéntica a la de los nudos documentados. No quedaban dudas. La máscara encajaba con la descripción que tantos niños habían dado durante más de una década. Cuando los agentes registraron su casa, hallaron un cuarto cerrado con llave, al que solo él tenía acceso. Dentro había estantes con libros religiosos, textos sobre ocultismo, fotografías antiguas, ropa infantil y una caja de madera con cruces talladas. Había también páginas de diarios, recortes sobre sus propios ataques, incluso notas con fechas y símbolos codificados. No todos los objetos tenían relación directa con los crímenes, pero componían un cuadro perturbador. En el ático había más máscaras. Algunas parecían hechas a mano. También había varios cinturones con clavos, herramientas adaptadas y botellas con sustancias químicas usadas como sedantes. Era como si hubiera construido una doble vida pieza por pieza, en silencio, sin que nadie lo notara. La policía local quedó en shock. Muchos lo conocían personalmente. Había reparado casas, instalado luces en iglesias, donado materiales. Nadie podía asociar esa imagen pública con el hombre que, noche tras noche, aterrorizaba a los niños de Jersey. Su esposa declaró que vivían separados dentro de la misma casa desde hacía años. Dijo que él se encerraba durante horas, que dormía fuera sin explicación, que tenía un lado que ella no entendía. Una de sus hijastras confesó que siempre le había dado miedo. Nunca lo denunció, pero ahora afirmaba haber notado cosas extrañas, marcas en sus brazos, frases sin sentido, objetos escondidos. El escándalo sacudió a toda la isla. Durante el juicio, que comenzó a finales de 1971, Paisnell mantuvo su postura de inocencia. Se mostró tranquilo, casi arrogante. El tribunal escuchó los testimonios de más de una docena de víctimas. Algunos ya eran adultos, otros aún eran adolescentes. Relataron con detalle los ataques, las frases, el dolor, el terror. Todos reconocieron los objetos exhibidos por la fiscalía: el abrigo, la máscara, los guantes. Algunos se quebraron al verlo en persona, otros solo bajaron la cabeza. Los expertos forenses presentaron pruebas claras.
huellas, fibras, rastros de sangre, coincidencias de fechas. La defensa intentó argumentar que no había pruebas directas, que las pruebas eran circunstanciales, pero la acumulación era abrumadora. Había demasiadas coincidencias, demasiados detalles que solo el atacante conocía. El jurado no tardó en declarar culpable a Edward Paisnell por múltiples cargos de agresión sexual, secuestro, intento de violación y entrada ilegal a domicilios. Fue condenado a 30 años de prisión. No fue acusado por asesinato, porque no se le atribuyó la muerte de ninguna víctima. El juicio fue cerrado al público en su mayoría para proteger a los menores involucrados, pero los detalles se filtraron con el tiempo. La prensa lo apodó con más fuerza The Beast of Jersey, pero ahora con nombre y rostro. La máscara que usaba fue mostrada brevemente al público y quedó como símbolo del terror vivido por una generación entera. Durante su tiempo en prisión, Paisnell mantuvo el silencio, no mostró arrepentimiento, no explicó sus actos, se aisló, no aceptaba visitas. Se decía que pasaba horas escribiendo y rezando. Algunos afirmaban que seguía leyendo la Biblia con obsesión. No cooperó con psicólogos ni mostró interés en terapias. Solo hablaba con los guardias para pedir libros religiosos o papel. Nunca confesó nada más allá de lo evidente. Jamás admitió cuántos niños atacó en realidad. La policía estimó que fueron al menos una treintena, pero no todas las víctimas se presentaron. Algunos casos nunca fueron denunciados. Otros quedaron en el olvido. Pasaron los años. En 1991, tras cumplir 20 años en prisión, Edward Paisnell fue liberado anticipadamente por buena conducta. Se marchó de Jersey de inmediato y se instaló en un lugar desconocido de Inglaterra continental. Nunca volvió a hablar con la prensa. Murió en 1994, en completo anonimato, por causas naturales. Nunca expresó culpa, nunca pidió perdón. En la isla, su nombre quedó como una advertencia. Muchos padres, que en su infancia temieron a la bestia de Jersey, crecieron con heridas invisibles. El miedo marcó generaciones. Las noches no volvieron a ser iguales, y aunque el monstruo ya no estuviera, su sombra siguió flotando en la memoria colectiva. Porque Edward Paisnell no solo fue un hombre con una máscara. Fue la demostración de que el mal, a veces, se esconde detrás de una sonrisa amable, de un disfraz navideño, de un vecino que todos saludan, de una bestia que camina como un hombre. Nadie notó cuándo se cruzó la línea. Nadie escuchó el momento exacto en que algo se quebró dentro de él. Pero estaba ahí, entre los niños, imitando a la perfección todo lo que se esperaba de un adulto responsable. Era alto, pulcro, de trato amable. Se llamaba Martin Ney, y durante años se mantuvo entre escuelas, iglesias y grupos juveniles, esperando en silencio su próxima oportunidad. Martin Ney nació el 12 de diciembre de 1970 en Bremen, Alemania Occidental. Desde el exterior, su infancia parecía común. Su padre trabajaba como supervisor en una empresa industrial y su madre era ama de casa. No hubo registros de abuso, negligencia o violencia en el entorno familiar inmediato. Pero quienes lo conocieron desde joven hablaban de un niño retraído, solitario, con una rigidez emocional que se acentuó con los años. Durante la adolescencia, su aislamiento social aumentó. Pasaba horas en su habitación, coleccionando revistas, libros, material educativo. No mostraba interés por actividades típicas de su edad. Aún así, no generaba sospechas. Era educado, inteligente y tenía facilidad para las tareas escolares. Con el tiempo, se inclinó hacia la educación infantil. Estudió para convertirse en pedagogo, especializándose en trabajo social con jóvenes. Este camino le permitió acceder a campamentos escolares, internados, casas de acogida, colonias de vacaciones. A mediados de los años 90, empezó a trabajar de forma estable como educador. Durante años se movió entre distintas instituciones, con frecuencia cambiando de puesto, siempre buscando entornos donde pudiera tener contacto con menores. Era meticuloso, reservado, cumplía las reglas. Su aspecto no generaba alarma. Tenía una forma peculiar de adaptarse a cada entorno. No llamaba la atención, pero sabía observar. La policía cree que su primer crimen documentado ocurrió el 31 de marzo de 1992.
La víctima fue Stefan Jahr, un niño de 13 años. Aquella noche, Stefan dormía en una casa de acogida para menores en Schiesel, una pequeña localidad en Baja Sajonia. El agresor entró en el edificio sin forzar la cerradura. Se dirigió directamente a la habitación del niño y lo hizo salir sin despertar a los demás. Lo condujo hasta un bosque cercano y allí lo asfixió con una cuerda. Luego abandonó el cuerpo en el mismo lugar. Pasaron meses hasta que se encontró el cadáver. Para entonces, no había pistas ni sospechosos. El crimen quedó sin resolver. 5 años después, el 5 de septiembre de 1995, ocurrió un nuevo caso. Denise Rostel, de 8 años, desapareció de un campamento en Cuxhaven, una ciudad costera en el norte de Alemania. Como en el caso anterior, el niño fue sacado durante la noche, sin que nadie lo notara. Su cuerpo fue hallado en el bosque semanas más tarde. Había sido asfixiado, con signos de haber sido maniobrado cuidadosamente para no dejar evidencia. No hubo señales de lucha. Los investigadores empezaron a ver similitudes entre ambos casos. Niños varones, entornos escolares o de acogida, desapariciones nocturnas, estrangulamiento como método y la ausencia total de pruebas físicas. El patrón se repitió por tercera vez el 1 de septiembre del año 2001. Florian G., de 11 años, fue secuestrado de una residencia escolar en Hamburg-Olstedt. El agresor actuó de la misma manera. Ingresó de noche, localizó a su víctima, lo hizo salir sin despertar a nadie y lo llevó hasta un área boscosa. El cuerpo apareció semanas más tarde. Esta vez el asesino había cometido un error. Una huella parcial y la descripción de un hombre vestido de negro dieron indicios, pero no se pudo concretar ninguna detención. En la escena se recuperó además una pequeña cuerda negra, similar a las usadas para escalar o para sujetar tiendas de campaña. En los años siguientes, las desapariciones se detuvieron. La policía siguió distintas líneas, revisó a decenas de posibles sospechosos, e incluso perfiladores criminales trazaron una imagen aproximada del asesino. Hombre blanco, entre 25 y 35 años, con acceso a niños, conocimiento de estructuras institucionales, probablemente con formación en educación o asistencia social. No había registros públicos de agresiones anteriores. Su comportamiento era metódico, silencioso, organizado. Las desapariciones no parecían fruto de impulsos, sino de una planificación meticulosa. En 2004, un nuevo crimen ocurrió fuera de Alemania, en Francia. El 7 de abril, Jonathan Coulomb, de 10 años, desapareció de un centro escolar en Saint-Brevin-les-Pins durante un viaje con su escuela. Como en los casos anteriores, el niño fue visto por última vez al anochecer. Las puertas estaban cerradas, no había cámaras funcionando, no hubo testigos. Su cuerpo fue encontrado semanas después, sumergido en un estanque, atado con una cuerda metálica y una piedra. Las similitudes con los casos alemanes llamaron la atención de la policía francesa. En ese momento no lo sabían, pero también estaban frente a Martin Ney. A pesar de los avances tecnológicos, la investigación se estancó por más de una década. Los expedientes de los casos se mantenían abiertos y periódicamente se analizaban nuevas pistas. Fue en 2011 cuando el nombre de Martin Ney surgió de manera definitiva. La policía alemana recibió una confesión indirecta. Un recluso de la prisión de Hamburgo afirmó que su compañero de celda había hablado con detalles sobre los crímenes, aportó información que no era pública. El modo en que los niños eran elegidos, las fechas exactas, el tipo de cuerda utilizada. Ese compañero de celda era Martin Ney. Lo habían detenido meses antes por delitos de abuso sexual infantil no relacionados con los asesinatos. Durante los interrogatorios, negó cualquier implicación en muertes. Pero la policía reabrió los casos con nuevos elementos: pruebas de ADN, análisis de comportamiento, reconstrucciones. Encontraron coincidencias entre las fibras recuperadas en los cuerpos y materiales que Ney había utilizado durante sus años como educador. Además, sus movimientos laborales coincidían con las zonas donde desaparecieron los niños. Las fechas, los lugares, los horarios, todo encajaba. En abril de 2011 fue acusado formalmente por los 3 asesinatos en Alemania. Su juicio comenzó en febrero de 2012. La fiscalía presentó evidencia circunstancial sólida,
reconstrucciones, testimonios y las confesiones parciales entregadas por Ney durante los interrogatorios previos. El acusado al inicio se mostró frío, distante. No pidió perdón, solo reconoció los crímenes cuando ya no quedaban opciones. En mayo de ese mismo año, fue condenado a cadena perpetua, pero la historia no terminó allí. En la cárcel de alta seguridad, Ney mantenía un comportamiento estructurado y reservado. No se relacionaba con los demás internos, salvo lo estrictamente necesario. En ese contexto conoció a otro recluso que le confesó a los funcionarios penitenciarios que Ney le había brindado detalles muy específicos sobre un caso que hasta entonces solo estaba relacionado con un niño desaparecido en Francia. Esa información no era pública. Las autoridades decidieron investigar. Encontraron que Jonathan Coulomb, un niño francés de 10 años, había desaparecido el 7 de abril de 2004, mientras participaba en un campamento escolar en Saint-Brevin-les-Pins. Lo buscaban desde entonces. Su cuerpo fue hallado el 19 de mayo, atado, lentamente sumergido en un estanque cercano, con signos de estrangulamiento. No había evidencia sexual clara, pero sí una precisión en la disposición del cuerpo que recordaba los métodos documentados de Ney. La similitud entre ambos patrones llevó a que la justicia francesa emitiera una orden de detención europea en octubre de 2019. Finalmente, fue extraditado desde Alemania a Francia el 20 de enero de 2021. Fue puesto bajo custodia en Nantes y pocos días después se formalizaron cargos por secuestro y muerte de menor de 15 años, derivados de la desaparición de Jonathan Coulomb. Durante el proceso preliminar, Ney negó cualquier participación. Sin embargo, los investigadores destacaron el alineamiento de su historial con los detalles del crimen. La fecha, el lugar, el método, ausencia de fuerza visible, restricción del movimiento, disposición cuidadosa del cuerpo. También coincidían segmentos de ADN hallados en la escena, los mismos utilizados con éxito en Alemania, aunque aún no han sido develados públicamente. El caso en Francia sigue en curso. Se encuentra actualmente en fase preparatoria. Está previsto que sea presentado ante tribunal en lo sucesivo. Ney ha apelado ciertas decisiones judiciales. No se han dictado condenas aún por este caso específico. Mientras tanto, se han revisado otros casos en países vecinos. Se lo investigó por la desaparición de Nicky Verstappen, un niño holandés de 11 años, ocurrido en 1998, y también se lo vinculó mediáticamente al caso de Madeleine McCann, desaparecida en Portugal en 2007. No obstante, las autoridades de esos países concluyeron que no hay pruebas directas que lo involucren. Se consideró que su patrón de víctimas, siempre niños varones entre 8 y 13 años, no coincide con esos casos, y tampoco hay ADN ni testigos que lo ubiquen allí. En este punto, el conjunto de elementos está claro. Ney actuó durante más de 15 años. Cometió 3 asesinatos comprobados y decenas de agresiones no mortales en Alemania, y al menos uno con connotaciones similares en Francia. Su modus operandi incluyó acceso institucional, selección cuidadosa de víctimas, desplazamientos nocturnos sin violencia evidente y disposición consciente de los cuerpos para evitar rastros. Una mujer abre la puerta de su casa. Es sábado por la mañana. La luz entra suavemente por las ventanas. El desayuno está servido y su hijo está sentado a la mesa con unos amigos. Afuera, alguien acaba de bajarse de un coche blanco. Va disfrazado como un payaso, peluca naranja, maquillaje blanco, nariz roja, guantes. Lleva globos y flores. No dice una sola palabra. Apenas ella abre la puerta, el payaso le dispara en la cara y se marcha con calma. Nadie lo detiene, nadie sabe quién era, pero no fue al azar. Marlene Warren nació en 1950. A los 40 años vivía en una urbanización exclusiva en Wellington, Florida, conocida como Aero Club, un vecindario cerrado con pistas privadas de aterrizaje y viviendas de alto nivel económico. Su casa estaba valorada en más de $500,000. Estaba casada con Michael Warren, un hombre de negocios que manejaba un concesionario de autos usados llamado Bargain Motors.
donde también ofrecía servicios de alquiler y financiamiento. Marlene tenía un hijo de un matrimonio anterior, Joe Ahrens, quien vivía con ellos y a quien Michael había ayudado a criar como padrastro. La mañana del sábado 26 de mayo de 1990, Marlene estaba sentada con Joe y varios de sus amigos en la mesa del comedor, desayunando. Era poco antes de las 11 de la mañana. Todo parecía normal. Nadie en esa casa esperaba lo que iba a suceder. En algún momento, alguien se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Cuando Marlene se levantó para abrir, los demás pudieron ver desde la cocina la figura que esperaba del otro lado. Era un payaso. Llevaba en las manos un ramo de flores y 2 globos. Uno tenía la forma de una canasta de frutas. El otro decía, "You're the greatest". Sin decir una sola palabra, el payaso le apuntó directamente al rostro y disparó. El disparo fue seco, uno solo. Marlene cayó hacia atrás, sangrando, mientras el payaso se dio la vuelta con calma. Regresó al vehículo, un Chrysler LeBaron blanco, y se alejó sin prisa. Nadie más resultó herido. Algunos salieron corriendo tras el auto, otros llamaron al 911. Marlene fue trasladada al hospital en estado crítico. Estuvo 2 días internada antes de morir el lunes 28 de mayo. Tenía 40 años. La noticia se propagó rápidamente en el condado de Palm Beach. El caso fue catalogado de inmediato como uno de los más extraños que se habían registrado. La policía comenzó a trabajar desde el momento en que se conoció la muerte. Se levantaron declaraciones de todos los testigos, incluidos Joe Ahrens y sus amigos. Todos coincidieron en que la persona disfrazada parecía ser mujer. Su contextura era pequeña, y su forma de caminar también era descrita como femenina. Ninguno pudo ver el rostro bajo el maquillaje, pero todos recordaban con claridad el disfraz. Peluca naranja, maquillaje blanco, nariz roja, zapatos grandes, guantes blancos y la bolsa de globos. Los investigadores comenzaron por rastrear el Chrysler LeBaron. Encontraron un vehículo con esas características abandonado en un estacionamiento a pocos kilómetros de la casa. Se trataba de un coche alquilado, y la transacción estaba relacionada con el negocio de alquiler de autos que Michael Warren manejaba a través de Bargain Motors. Según el registro, había sido alquilado días antes por una mujer que utilizó documentos a nombre de una empresa falsa. No había cámaras de vigilancia, no había huellas. La pista se debilitó ahí. En paralelo, agentes buscaron todas las tiendas de disfraces cercanas. En una de ellas, llamada Spotlight, ubicada en West Palm Beach, los empleados dijeron que días antes del asesinato una mujer había comprado un disfraz de payaso con una peluca naranja, nariz roja, maquillaje blanco, zapatos grandes y guantes. También compró ropa grande que serviría para completar el atuendo. Mostraron los recibos. Uno de los empleados recordaba que la mujer parecía nerviosa. Le dijeron que iba a una fiesta, pero no dio muchos detalles. Cuando le mostraron fotografías, el empleado no pudo identificarla con certeza, pero dijo que se parecía a Sheila King. Sheila King tenía 27 años en ese momento. Estaba casada y trabajaba para Michael Warren. Se encargaba de recuperar autos cuando los clientes no cumplían con los pagos. A veces trabajaba en ventas. En el entorno del negocio, era conocida como una empleada eficaz, directa, que manejaba relaciones tensas con algunos clientes. Pero también era conocida por su cercanía con Michael. Varios empleados habían dicho, en voz baja, que tenían una relación extramarital. Michael y Sheila lo negaban. La policía entrevistó a Sheila poco después del crimen. Ella dijo que el día del asesinato había estado trabajando, haciendo gestiones para el concesionario. Dijo que no tenía ningún conflicto con Marlene y que no tenía conocimiento del crimen más allá de lo que vio en las noticias. No hubo evidencia directa que pudiera vincularla al asesinato. No se encontró arma. No había testigos oculares que pudieran identificarla con claridad. Tampoco había huellas digitales. La única prueba circunstancial era su posible relación con Michael Warren y la similitud entre su apariencia y la descripción que dieron los empleados de la tienda de disfraces. Hubo otra pista, el supermercado Publix. Allí, la mañana del crimen, una mujer fue vista comprando un ramo de flores y 2 globos. Los testigos dijeron que era una mujer delgada, de cabello castaño claro, y que vestía ropa informal. El pago se hizo en efectivo. Nadie pidió identificación. Los empleados recordaban que parecía apresurada. Cuando les mostraron fotos, algunos dijeron que podía haber sido Sheila.
pero ninguno estaba completamente seguro. La investigación se estancó. Pasaron los meses. La policía continuó trabajando, pero los medios dejaron de cubrir el caso con intensidad. Años después, Michael Warren fue arrestado por fraude vinculado a sus negocios, pero el caso del asesinato de Marlene no avanzó. En 2002, Michael se casó con Sheila King. Lo hicieron en Las Vegas. Luego se mudaron juntos a un pequeño pueblo en Virginia llamado Abingdon. Allí abrieron un restaurante llamado The Purple Cow. Vivían juntos, trabajaban juntos y mantenían una vida aparentemente estable. Nadie en la comunidad sospechaba de su pasado. Muchos ni siquiera sabían sus nombres reales. Parecían una pareja común, pero el caso de Marlene Warren nunca fue cerrado. En 2014, la unidad de casos sin resolver del Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach reabrió formalmente la investigación. Nuevas técnicas forenses, avances en ADN y una revisión completa del expediente original permitieron a los detectives retomar el caso con herramientas más sofisticadas. Se analizaron de nuevo las fibras encontradas en la casa de Sheila en 1990. Se entrevistaron nuevamente los testigos que trabajaban en la tienda de disfraces y en el supermercado. Algunos de ellos recordaron con mayor claridad. Otros mantuvieron sus declaraciones. El nuevo equipo de investigadores también analizó los vínculos entre Michael Warren y Sheila King con más profundidad. Descubrieron que durante el matrimonio de Michael con Marlene, la relación con Sheila había sido mucho más intensa de lo que ambos habían admitido. Incluso antes del asesinato, ya habían pasado varias noches juntos fuera de Florida. Había registros de hoteles, vuelos y llamadas telefónicas. Las sospechas que Marlene había compartido con su madre y con su hijo estaban justificadas. Marlene les había dicho que temía que algo le pasara. Había dicho que no confiaba en Sheila, que sospechaba que Michael estaba con ella y que sentía que alguien la vigilaba. En septiembre de 2017, los detectives finalmente consiguieron una orden de arresto. Sheila King Warren fue detenida en su casa en Virginia sin oponer resistencia. Fue extraditada a Florida, donde fue acusada formalmente de asesinato en primer grado. En las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó los elementos reunidos en la nueva investigación. Las compras del disfraz, los globos, las flores, la relación con Michael, la identificación parcial de testigos y la secuencia de eventos. Aunque no se reveló públicamente si hubo ADN vinculante directo, los fiscales dijeron tener pruebas suficientes para presentar el caso ante un jurado. Sheila se declaró inocente. Su defensa argumentó que no existía prueba física concluyente, que los testimonios eran antiguos, vagos y contradictorios, que su matrimonio con Michael no era prueba de culpabilidad. Durante años el proceso se postergó por razones legales, solicitudes de pruebas y temas procedimentales. En abril de 2023, después de una negociación con la Fiscalía, Sheila King Warren aceptó declararse culpable. Lo hizo como parte de un acuerdo que evitó el juicio completo. Fue condenada a 20 años de prisión por el asesinato de Marlene Warren. A cambio de la declaración, la Fiscalía retiró su intención inicial de solicitar la pena de muerte. El acuerdo fue aprobado por el juez y aceptado por los representantes legales del hijo de Marlene. Para la familia, fue el cierre de una espera de más de 3 décadas. Una historia que comenzó con un disparo en la puerta de casa, a plena luz del día, por parte de alguien que ocultaba su rostro bajo una máscara de payaso. En noviembre de 2024, tras cumplir alrededor de 18 meses en prisión desde su entrada en mayo de 2023, Sheila King Warren fue liberada. Había sido sentenciada formalmente a 12 años por asesinato en segundo grado, acuerdo al que accedió en abril de 2023. Pero recibió créditos por tiempo cumplido y buen comportamiento según la ley de Florida vigente en 1990, lo que permitió su salida anticipada total. El hijo de Marlene, Joseph Aarons, declaró que la liberación le resultó profundamente injusta. No hay justicia allí, dijo. Aunque aceptó el acuerdo como el final de una espera prolongada, aún lamenta que el castigo no haya sido mayor. Cuando Sheila fue arrestada en 2017 por el asesinato de Marlene, Michael no fue imputado ni acusado en ningún momento, y no ha enfrentado cargos relacionados directamente con el homicidio. Hasta la fecha, no hay evidencia pública que lo vincule penalmente al crimen.
Esa noche, en la ciudad de Bielefeld, Alemania, las luces del pasillo del edificio de apartamentos número 27 parpadeaban como de costumbre. Eran casi las 9:30 cuando un joven de 19 años, de cabello oscuro y piel pálida, marcó el número de emergencias con voz nerviosa. Decía que su arrendadora, una anciana de 82 años, se había desplomado, que sangraba, que necesitaba ayuda inmediata. Cuando llegaron los paramédicos, lo encontraron arrodillado junto al cuerpo, las manos manchadas, los ojos abiertos con una expresión que nadie pudo descifrar de inmediato. Fabian Kramer no tenía antecedentes violentos. No había estado nunca en una celda ni en una sala de interrogatorios, pero algo había cambiado en él días antes de ese llamado. Algo que comenzó dentro de su habitación, frente a la pantalla de su computadora, donde pasaba horas viendo películas de terror. En particular, una. Saw. No solo la vio una vez, la vio varias, y no se limitó a verla. La estudió. Observó los gestos del asesino ficticio, la máscara, los juegos sádicos, la atmósfera que envolvía cada escena. Lo que parecía ficción terminó convirtiéndose en una guía. Algo que llevaría a una mujer inocente a morir de la forma más brutal que uno pueda imaginar. Su víctima era Hannah L., una mujer mayor que vivía sola y le alquilaba una habitación a Kramer. No era una relación particularmente cercana, pero tampoco había conflictos aparentes. Ella lo trataba con cortesía, le permitía usar la cocina, compartían ocasionales palabras por la mañana. No tenía familia cerca, ni amigos que la visitaran con frecuencia. Su vida era tranquila, rutinaria, hasta el 19 de marzo de 2012. Esa mañana no hubo señales de alerta. Kramer desayunó como de costumbre, salió a hacer unas compras breves y regresó al edificio sin levantar sospechas. Nadie vio nada extraño, pero durante las horas siguientes se encerró en su habitación. Revisó por última vez los objetos que había preparado. Una máscara blanca idéntica a la que usaba el asesino de Saw y un cuchillo de cocina, afilado con precisión. No dejó notas, no explicó nada. Solo esperó el momento en que la anciana estuviera sola y sin defensa. Pasadas las 9 de la noche, bajó por el pasillo y se dirigió a la puerta del apartamento de Hannah. Llevaba la máscara puesta. No habló. Cuando ella abrió la puerta, solo alcanzó a ver esa figura cubierta, con un brillo metálico en la mano derecha. Lo siguiente fue una sucesión rápida y salvaje de puñaladas. El ataque no fue inmediato y certero. Fue prolongado, descontrolado. Le clavó el cuchillo una y otra vez, alcanzando el pecho, el abdomen, los brazos cuando ella intentó cubrirse. Fueron más de 50 heridas, una de ellas atravesando la aorta. Hannah no tuvo oportunidad de pedir ayuda. Murió en el acto. Una vez terminado, Kramer no huyó, no intentó limpiar la escena. Se quedó allí, de pie, contemplando el cuerpo. Se quitó la máscara, respiró hondo y marcó el número de emergencias. Dijo que había encontrado a su casera tendida en el suelo. Intentó convencer al operador de que era un paramédico, que estaba haciendo todo lo posible por salvarla. Cuando llegó el equipo de socorro, lo encontraron arrodillado junto al cadáver, con la ropa manchada de sangre, las manos aún húmedas. No lloraba, no gritaba, solo repetía que estaba intentando ayudarla, que había llegado tarde. La policía llegó minutos después. Revisaron el lugar, tomaron fotografías, preservaron la escena. Pero fue dentro del apartamento del joven donde encontraron los elementos que terminaron por derrumbar su coartada. La máscara estaba en el suelo, al pie de la cama, con manchas de sangre visibles. El cuchillo estaba en la cocina, también ensangrentado. Las prendas que Kramer había usado antes del cambio estaban empapadas de sangre y ocultas en una bolsa de basura dentro del armario. No había signos de entrada forzada. No había otra huella más que la suya. Durante el interrogatorio, su relato fue débil, cambiante. Primero insistió en que la había encontrado así. Luego dijo que alguien más podía haber entrado. Más tarde cayó en contradicciones. No explicó por qué tenía una máscara de terror ensangrentada. No explicó por qué el cuchillo estaba con sus huellas. Cuando se le preguntó directamente si la había matado, desvió la mirada y guardó silencio. Los forenses determinaron que la víctima no pudo defenderse, que las heridas eran profundas, ejecutadas con fuerza y de forma continua. No hubo pausas, no hubo intentos de intimidación.
Fue un ataque directo, con una violencia que solo podía venir de alguien que no veía a su víctima como una persona, como si la escena que había creado en su mente fuera más real que la vida que acababa de destruir. Fabian no tenía diagnósticos previos de trastornos mentales graves, pero durante el proceso judicial se realizaron evaluaciones psiquiátricas que revelaron comportamientos antisociales y una desconexión profunda con la empatía. Se concluyó que no estaba en condiciones de cumplir una condena en una prisión ordinaria, sino en un centro psiquiátrico de alta seguridad. Allí pasaría un mínimo de 10 años, sin posibilidad de libertad anticipada. Y aunque la sentencia marcaba una década, los jueces dejaron claro que, si al finalizar ese periodo seguía siendo considerado peligroso, podría continuar internado indefinidamente. Nunca mostró remordimiento en el tribunal. Nunca pidió perdón. Durante el juicio se mantuvo casi siempre en silencio, sin alterarse, como si los hechos que lo llevaron hasta allí no fueran más que una historia ajena. La familia de Hannah, escasa y lejana, apenas pudo pronunciar palabras en la sala. Lo único que quedó fue el eco del crimen, la frialdad con la que fue ejecutado, y la imagen perturbadora de un joven enmascarado recreando una escena de horror, pero sin guión, sin cámaras, sin posibilidad de volver atrás. Cuando el caso fue filtrado a la prensa local, la noticia se dispersó rápidamente con un detalle que heló a los lectores desde el titular. Un adolescente había asesinado a su arrendadora de 82 años, usando una máscara como la del asesino ficticio de la saga Saw. No era un caso común, no era un robo que salió mal, ni un conflicto doméstico. Era, en su núcleo, un crimen aparentemente sin motivo, sin ganancia, sin emoción visible. Lo que más llamó la atención de los investigadores y periodistas fue el detalle meticuloso con el que Fabian Kramer había planificado el acto. Aunque lo negara, la policía incautó su computadora personal y extrajo de ella horas de historial de navegación, búsquedas relacionadas con escenas violentas, tortura cinematográfica, incluso instrucciones sobre cómo hacer heridas que causaran la muerte rápida o lenta. En uno de los archivos temporales, los técnicos descubrieron imágenes guardadas de la máscara de Billy the Puppet, el rostro blanco de mejillas rojas que simboliza a Jigsaw en Saw. En otra carpeta se hallaron dibujos hechos a mano, bocetos de figuras encapuchadas, siluetas humanas atadas, cuchillos, cadenas. No eran simplemente garabatos, eran planos, conceptos, ideas proyectadas con lápiz, con tiempo. En uno de ellos aparecía una mujer mayor sentada frente a una figura de rostro tapado con un cuchillo en la mano. No se confirmó que fuera Hannah, pero para los investigadores no quedaban dudas del vínculo. Durante los días previos al asesinato, Kramer no había mostrado alteraciones notorias en su conducta con los vecinos. No gritó, no tuvo discusiones. Nadie lo vio actuar de forma errática. Pero uno de los inquilinos del segundo piso recordó, tiempo después, haberlo escuchado caminar por el pasillo tarde en la noche, con pasos lentos, repetitivos, durante varios días seguidos. Otro dijo haberlo visto salir con una chaqueta larga que nunca usaba, la misma que los forenses encontraron manchada en el armario de su habitación. Pequeños fragmentos que entonces parecían insignificantes, pero que, al unirlos con el crimen, formaban un perfil más sombrío y preocupante. Kramer había llegado a vivir al apartamento de Hannah apenas 7 meses antes. Ella lo aceptó como inquilino tras una breve entrevista. Venía de otra ciudad, sin referencias, pero con dinero suficiente para pagar varios meses por adelantado. Era tranquilo, callado, no traía visitas, no causaba problemas. Hannah, que vivía sola desde hacía más de una década, valoraba la calma más que cualquier otra cosa. No se enteró ni pudo imaginar lo que él traía en la cabeza. Una de las escenas más importantes en la reconstrucción del crimen fue la disposición del cuerpo. Hannah fue encontrada boca arriba, con el rostro desfigurado por los cortes y los brazos abiertos, como si hubiese intentado protegerse en un primer momento. El cuchillo utilizado fue de cocina, perteneciente al propio juego de utensilios del apartamento. No lo trajo consigo. Lo tomó de la gaveta minutos antes del ataque. Eso fue clave para determinar que Kramer no tenía intenciones de matarla cuando salió de su habitación, sino que la decisión se produjo en el momento, o que ya había planificado todo, y solo decidió usar lo que tenía a mano para no cargar con pruebas externas. Ambas teorías fueron consideradas por la fiscalía,
pero ninguna pudo probarse con total certeza. Los exámenes toxicológicos a su cuerpo no revelaron drogas ni alcohol. Su sangre estaba limpia. No actuó bajo los efectos de ninguna sustancia. Tampoco hubo agresión sexual, ni evidencia de que se hubiera llevado algún objeto de valor. La televisión seguía encendida. El celular de Hannah estaba sobre la mesa, sin tocar. Las llaves estaban en su sitio. Fue un crimen que no robó nada físico, solo la vida misma. Uno de los aspectos que más desconcertó a los peritos fue el control emocional posterior al crimen. Kramer no se desmoronó, no huyó, no intentó borrar rastros. Se quedó con el cuerpo, contemplándolo, antes de quitarse la máscara y marcar al 112. Cuando el operador le preguntó si sabía qué hacer, respondió con tranquilidad que tenía conocimientos de primeros auxilios. Dijo que la víctima aún respiraba, lo cual era falso. Ya estaba muerta desde hacía varios minutos. Su tono nunca fue alterado, no había desesperación, solo una voz que describía la escena como si fuera un testigo más. El proceso judicial fue rápido. La fiscalía presentó pruebas irrefutables: huellas, sangre, ADN, el cuchillo, la máscara, los dibujos, las búsquedas. Kramer nunca confesó directamente. En ningún momento admitió ser el asesino, pero tampoco ofreció una explicación coherente que desmontara la secuencia. Durante las audiencias, permaneció en silencio, mirando al frente, sin expresar emoción ni pesar. Su abogado intentó presentar una defensa por trastorno mental, basándose en informes psiquiátricos que indicaban falta de empatía, rasgos antisociales y una posible disociación entre realidad y ficción. Los jueces aceptaron parte del argumento. La condena fue clara: 10 años en un centro psiquiátrico de seguridad, con internación obligatoria y seguimiento psiquiátrico estricto. La sentencia dejó explícito que Kramer no saldría si, al finalizar la década, seguía representando un peligro para la sociedad. No se le permitiría libertad vigilada ni beneficios anticipados. La medida tenía carácter indefinido. Cuando fue escoltado fuera de la sala, no miró a nadie. No hubo lágrimas. No hubo palabras. Solo el sonido de sus pasos, lentos, igual que los vecinos decían haber escuchado días antes del crimen. Hay noches en las que el silencio no trae calma, sino peligro. Casas en barrios tranquilos, con puertas cerradas y luces apagadas, que creían estar a salvo. Hasta que una figura enmascarada irrumpía sin hacer ruido. Una sombra que observaba durante días, que sabía cuándo ibas a dormir, qué cerradura fallaba y quién estaba en casa. No dejaba pistas claras, no mostraba su rostro, solo dejaba gritos, miedo y silencio. El hombre detrás de esa sombra vivió décadas entre vecinos comunes, ocultando una verdad que parecía imposible de descubrir. Joseph James DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York. Su infancia estuvo marcada por un entorno familiar duro. Su padre, un militar de la Fuerza Aérea, era violento. Su madre lo crió junto a sus hermanas en diferentes bases militares, una de ellas en Alemania. Según una de sus hermanas, Joseph fue testigo cuando un hombre irrumpió en la vivienda y violó a una de ellas, siendo aún un niño. Años más tarde, algunos familiares relatarían que, incluso de adolescente, él ya mostraba signos preocupantes. Se colaba en casas ajenas, era cruel con los animales y hablaba de forma obsesiva sobre su control sobre los demás. Durante su juventud, asistió a Folsom High School en California. Luego se unió a la Marina y sirvió durante la Guerra de Vietnam, entre 1964 y 1967. Al regresar, estudió en Sierra College y más tarde en la Universidad Estatal de Sacramento, donde se graduó en Justicia Criminal. Buscaba una carrera en la ley y pronto se convirtió en oficial de policía. En 1973 ingresó al Departamento de Policía de Exeter, al sur de Sacramento. Era responsable de patrullar barrios residenciales y responder a llamados menores. Nadie sospechaba que, al caer la noche, ese joven uniformado abandonaba el rol de protector para convertirse en el propio depredador. Entre 1974 y 1975, la pequeña ciudad de Visalia fue escenario de más de un centenar de robos extraños.
El intruso no se limitaba a tomar objetos de valor. Revolvía pertenencias personales, robaba ropa interior femenina. A veces dejaba cosas atrás, otras simplemente destrozaba recuerdos familiares. Se le dio el apodo de Visalia Ransacker. Muchas veces entraba sin forzar las cerraduras. Otras rompía una ventana trasera o usaba una ganzúa improvisada. La policía estaba desconcertada. El ladrón parecía estudiar bien a sus víctimas. Conocía el momento exacto en que la casa quedaba sola o con solo una persona dentro. No se llevaban joyas caras ni electrodomésticos. A veces, solo objetos íntimos. El 11 de septiembre de 1975, el fiscal Claude Snelling fue asesinado en su propio hogar. Se había levantado al escuchar ruidos y encontró a un hombre enmascarado que intentaba secuestrar a su hija. Snelling forcejeó y recibió un disparo. El atacante huyó. Nadie pudo identificarlo. Pocos meses después, el agente encargado del caso, el detective William McGowan, fue emboscado en plena vigilancia. Un sujeto encapuchado le disparó cuando se acercó al lugar donde se habían detectado movimientos sospechosos. McGowan sobrevivió, pero tras ese ataque, el Visalia Ransacker desapareció, o al menos eso creyeron. En junio de 1976, a unos 300 kilómetros al norte, en la región del Gran Sacramento, comenzaron a registrarse una serie de violaciones con un patrón muy particular. Un hombre enmascarado, vestido de negro, irrumpía en casas donde residía una mujer sola o una pareja. Entraba en plena madrugada, con absoluta calma. Iluminaba a la víctima con una linterna atada a su frente. Llevaba guantes, cerraba las cortinas, se tomaba su tiempo. Ataba a sus víctimas con cordones, cuerdas o cintas, muchas veces usando platos sobre la espalda del hombre mientras violaba a la mujer. Si los platos caían al suelo, significaba que él se había movido, y entonces los mataría. A veces hablaba, otras murmuraba, siempre con voz contenida. Repetía frases como «no te muevas» o, en ocasiones, susurraba el nombre Bonnie. Los investigadores creyeron que ese nombre tenía algún valor personal. Una mujer del pasado. Más tarde se sabría que Bonnie era una exnovia de su juventud, con quien había tenido una relación tormentosa. La policía local no tenía respuestas. Cada ataque parecía planeado con antelación. El agresor había estudiado la casa, conocía las rutinas, cortaba las líneas telefónicas, incluso llegaba a dejar huellas falsas para confundir. Durante un tiempo, llamó a sus víctimas días o semanas antes. Respiraba al teléfono. No decía nada. Solo dejaba que el miedo se acumulase. El 2 de febrero de 1978, el caso cambió de tono. Brian y Katy Maggiore salían a pasear a su perro por su vecindario en Rancho Cordova. Al parecer, vieron algo que no debían ver. El hombre los persiguió por la zona y terminó asesinándolos a tiros en un callejón. Hasta entonces, los ataques del violador no incluían homicidio directo. Esta fue la primera vez que mataba en público, fuera de una casa. Los ataques continuaron. DeAngelo se desplazaba de condado en condado. Violó a mujeres en Stockton, Modesto, Davis, Concord, Walnut Creek, San José. Siempre en zonas residenciales, siempre con el rostro cubierto. Nadie podía describirlo. Nadie veía su cara. A veces dejaba atrás ligaduras hechas con nudos intrincados. En otras ocasiones se detenía a comer en la casa, saqueaba la nevera o se tomaba una cerveza. Una vez permaneció más de 3 horas dentro de la vivienda después de violar a la víctima. En total, entre 1976 y 1979, se le atribuyeron al menos 51 violaciones, aunque las cifras podrían ser más altas. Las víctimas eran principalmente mujeres entre 13 y 45 años, muchas de ellas madres solteras o esposas. En los casos donde había hombres en casa, los ataba primero, los inmovilizaba y colocaba platos sobre sus cuerpos. Luego llevaba a la mujer a otra habitación. Todo en silencio, todo con control total. La policía del norte de California lo conocía como el East Area Rapist. Aún no sabían que era el mismo que había actuado en Visalia. Tampoco sabían lo que vendría después. A fines de 1979, los ataques de DeAngelo se desplazaron más al sur. Ya no solo violaba, ahora también mataba con brutalidad. En octubre, una pareja de goletas sobrevivió a un ataque. Estaban atados, pero lograron escapar. Pocos meses después, el 30 de diciembre de ese mismo año,
Otra pareja fue encontrada sin vida en su casa en la misma zona. Eran Robert Offerman y Deborah Alexandra Manning. Él había sido asesinado a tiros. Ella, violada y luego ejecutada. Ambos estaban atados. El asesino había usado cuerdas, como siempre, pero esta vez añadió un patrón característico, un nudo en forma de diamante. En marzo de 1980, la violencia escaló nuevamente. Esta vez las víctimas fueron Lyman y Charlene Smith, una pareja residente en Ventura, California. Fueron encontrados sin vida en su dormitorio. Él, un abogado de 43 años. Ella, una mujer joven, madre de 2 hijos. Ambos habían sido brutalmente golpeados con un objeto pesado, posiblemente un leño o un tubo metálico. Charlene fue violada antes de ser asesinada. Sus cuerpos estaban atados con sogas anudadas de forma precisa, compleja, con bucles y nudos que los investigadores describieron como poco comunes. Incluso militares en su forma. La escena no presentaba señales de entrada forzada. Como en los casos anteriores, el atacante había planeado cada movimiento. Los forenses concluyeron que el asesino había permanecido dentro del domicilio por un tiempo prolongado después de los homicidios. No había señales de prisa, solo de control. Este nuevo crimen marcó un punto de inflexión. El violador del norte se había transformado en un asesino serial en el sur. Pero en aquel momento, aún nadie establecía esa conexión. Las jurisdicciones eran distintas, las bases de datos no estaban integradas, y los patrones, aunque similares, se consideraban obra de diferentes perpetradores. El 19 de agosto de 1980, en Dana Point, condado de Orange, se reportó otro doble homicidio. Las víctimas fueron Keith y Patrice Harrington. También fueron hallados en su dormitorio, atados con sogas, golpeados hasta la muerte. Patrice había sido violada. El asesino utilizó el mismo tipo de nudos, el mismo método de entrada, el mismo ritual. La vivienda no presentaba señales de saqueo. Nada fue robado, solo el terror quedó atrás. Keith era estudiante de medicina, Patrice, enfermera. Ambos vivían en una zona tranquila, con buena seguridad y vecinos atentos. Pero nada de eso importó. Él sabía cómo entrar, sabía cuándo lo haría. Menos de un año después, el 5 de febrero de 1981, otro asesinato. Esta vez la víctima fue una joven de 28 años llamada Manuela Whithorn, residente de Irvine. Su esposo se encontraba hospitalizado aquella noche. Manuela dormía sola. El atacante entró sin forzar puertas ni ventanas. La ató, la violó, la asesinó. Luego cubrió su cuerpo con una manta y se marchó. Como en los demás casos, no se llevó objetos de valor, solo dejó dolor y confusión. La policía recolectó semen en la escena, pero en esa época no existía una base de datos de ADN que permitiera compararlo. El 27 de julio de 1981, otra víctima, Cherry Domingo, de 35 años, y su pareja Gregory Sánchez, de 27, fueron asesinados en su casa en Goleta. A ella la violó antes de matarla. A él lo golpeó con violencia. El asesino utilizó los mismos nudos, el mismo método. Las autoridades de Santa Bárbara comenzaron a notar el patrón, pero aún no se había unificado el caso con los crímenes del este o del centro del estado. Durante 5 años no se registraron nuevos asesinatos atribuibles al atacante. Hasta el 4 de mayo de 1986, cuando en Irvine se halló el cuerpo de Janelle Cruz, una joven de 18 años. Estaba sola en casa, mientras su familia estaba de viaje. Fue violada y asesinada de forma brutal. Su cuerpo presentaba golpes en el rostro y en el cráneo. La casa fue registrada sin desorden. No faltaban objetos. La policía recolectó fluidos del atacante, que décadas después permitirían comparaciones forenses. Después de ese crimen, el asesino desapareció. Durante más de 30 años no se supo nada más. No hubo nuevos ataques, ni nuevas escenas que llevaran su firma, pero lo que nadie sabía es que el hombre detrás de esos crímenes, de esas máscaras, de esos nudos y de esa voz susurrante, seguía vivo, seguía libre y vivía en un barrio común, en una casa común, como cualquier otro jubilado del vecindario. Joseph James DeAngelo había dejado de matar, pero no había dejado de existir. En ese tiempo, trabajó como mecánico de camiones para una cadena de supermercados. Se casó, tuvo hijas, tuvo nietas. Vivía en Citrus Heights,
en una casa modesta con un jardín descuidado y persianas siempre cerradas. Los vecinos lo describían como gruñón, reservado, alguien que a veces gritaba solo en el garaje. Nadie sospechaba quién era realmente. Fue en 2001 cuando los avances en genética forense comenzaron a cambiar la historia. La policía de California logró vincular por ADN los casos del East Area Rapist con los del Original Night Stalker. Gracias a restos de semen conservados de las escenas de crimen, ambos eran la misma persona. Nació así un nuevo nombre, el Golden State Killer, unificando décadas de crímenes bajo una sola identidad aún desconocida. En 2016, el FBI reabrió el caso con fuerza. Se ofreció una recompensa pública por información. Los medios retomaron la historia. Documentales, reportajes, podcasts. Uno de los más influyentes fue el libro I'll Be Gone in the Dark, escrito por la periodista Michelle McNamara, quien dedicó años de su vida a seguir las pistas del asesino. Aunque falleció en 2016, su trabajo inspiró a una nueva generación de investigadores a mirar el caso desde una perspectiva distinta. Paul Holes, un investigador del condado de Contra Costa, decidió probar una técnica no convencional, genealogía genética. Con ayuda de la doctora Barbara Ray Venter, subieron el ADN del asesino a una base de datos pública, GEDmatch, utilizada por genealogistas aficionados. A través de ramas familiares, ancestros lejanos y triangulación genética, redujeron la búsqueda a un puñado de hombres. Luego, un ex policía retirado, Joseph James DeAngelo. Durante semanas lo vigilaron. Lo siguieron mientras compraba en un supermercado. Recolectaron ADN desde una servilleta que tiró a la basura y más tarde desde el manillar de su auto. Compararon las muestras con las recolectadas en las escenas de crimen. Coincidencia exacta. El 24 de abril de 2018, a las 5:30 de la tarde, agentes especiales y policías del condado de Sacramento rodearon su casa en Citrus Heights. Lo arrestaron sin que opusiera resistencia. Tenía 72 años. En sus palabras solo dijo, «Lo tengo dentro». Lo hizo Jerry, una referencia a una supuesta voz interior o alter ego que lo había impulsado a actuar. Pero ya no había espacio para teorías. La evidencia genética era definitiva. Joseph James DeAngelo fue trasladado al centro de detención del condado de Sacramento la misma noche de su arresto. Durante los primeros días, se mantuvo en aislamiento. Las autoridades temían que intentara quitarse la vida o que algún interno pudiera agredirlo. Tenía el rostro hundido, delgado, parecía frágil, pero detrás de esa apariencia envejecida estaba el responsable de más de una década de crímenes que aterraron a todo un estado. Se leía en sus ojos el mismo vacío que describieron tantas de sus víctimas. Una mirada sin emoción, sin prisa, sin culpa. Los fiscales comenzaron a reunir los cargos. Durante los primeros meses se presentaron 13 acusaciones formales de asesinato y 13 de secuestro con agravantes, ya que muchos de los ataques implicaban mover a las víctimas con amenazas. La razón por la que no se le imputaron violaciones es que la mayoría de estos delitos habían prescrito. A pesar de que se trataba de crímenes brutales, las leyes de la época no permitían ya juzgarlo por ellos. A lo largo de 2018 y 2019, los fiscales de 6 condados de California se coordinaron para unificar los cargos. El proceso fue lento. DeAngelo fue representado por abogados de oficio. En cada aparición ante el tribunal, permanecía en silencio, sentado, sin mirar a los asistentes. No pronunciaba una palabra. El público, conformado por familiares de las víctimas y periodistas, lo observaba en absoluto silencio. Muchos llevaban décadas esperando ese momento. En junio de 2020, tras 2 años de espera, Joseph DeAngelo finalmente se declaró culpable. Fue parte de un acuerdo con la fiscalía. A cambio de evitar la pena de muerte, admitiría su responsabilidad en todos los crímenes. La audiencia se celebró en un salón amplio, adaptado para cumplir con medidas sanitarias por la pandemia. Estuvieron presentes decenas de familiares de víctimas, muchos ya ancianos. Otros, hijos que en su niñez vieron a sus padres ser asesinados. Uno a uno, los fiscales leyeron cada caso, cada nombre, cada fecha, cada detalle de lo ocurrido en las casas de esas familias que una noche se convirtieron en escenas de horror.
DeAngelo, con una voz apenas audible, respondió cada vez con la misma frase: "Y admit". Lo admito, sin matices, sin negaciones. Solo una aceptación mecánica, repetida una y otra vez durante horas. Durante la audiencia, por primera vez, se hizo mención a su alter ego. Uno de los fiscales leyó una frase registrada en la cárcel, cuando creía que nadie lo escuchaba. Dijo: "Lo hice, no tenía fuerza para resistir, Jerry me obligó". Según él, había una parte de su mente que lo empujaba, una identidad separada, a la que culpaba por los crímenes. Pero no había evidencia médica que respaldara un diagnóstico de trastorno de identidad. Era una construcción suya. El tribunal no lo consideró relevante. Lo que importaban eran los hechos. Y todos estaban respaldados por ADN, por testimonios, por décadas de investigaciones. En agosto de 2020 se dictó sentencia. Joseph James DeAngelo fue condenado a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más 8 años adicionales por otros cargos menores. El juez fue claro: no habría indulgencia. Cada una de esas sentencias representaba a una víctima. Una vida destruida, un hogar marcado por el dolor. Durante los 3 días previos a la sentencia, decenas de sobrevivientes y familiares le hablaron directamente. No buscaban respuestas, ya no esperaban una confesión emocional ni una disculpa. Solo querían mirarlo a la cara, decirle lo que él les quitó: la infancia, la paz, los padres, las madres, las parejas, las vidas que no pudieron continuar igual después de sus actos. Una mujer, cuya madre fue asesinada en 1981, le dijo: "Pensaste que ibas a morir como un anciano más, sin que nadie supiera lo que hiciste. Pero te encontramos. No fuiste tan inteligente como creías". Otra mujer, violada a los 15 años, le recordó las palabras que él le dijo entonces: "Esto no te va a doler mucho". Ella lo repitió frente al tribunal, mirándolo fijamente. Me dolió toda la vida". Durante todas las declaraciones, DeAngelo no alzó la mirada, no mostró emoción. Permanecía encorvado, débil, con la cabeza baja. Algunos lo interpretaron como vergüenza, otros como cálculo, pero nadie obtuvo de él un gesto de arrepentimiento real. Al final de la audiencia, se le ofreció la palabra. Solo dijo: "He escuchado todo lo que se ha dicho, y lo lamento". No lloró, no explicó, no pidió perdón. Solo esas palabras, pronunciadas con frialdad. Actualmente, Joseph James DeAngelo cumple su condena en la prisión estatal de Corcoran, en California. Está en una celda aislada, con vigilancia constante. Por su edad, su historial y el perfil de sus crímenes, fue ubicado en una unidad de protección especial. Pasa la mayor parte del día solo, recibe atención médica, duerme y espera el final de su vida encerrado. Ningún familiar lo visita. Su esposa se divorció. Sus hijas cortaron todo contacto. Durante más de 10 años, DeAngelo acechó a las familias de California. Robó, violó y mató con total dominio, sin dejar rastros. Cambiaba de zona, de rutina, de nombre. Fue policía, fue padre, fue esposo. Pero detrás de cada uno de esos roles estaba el mismo hombre que susurraba desde las sombras, que usaba una máscara negra y una linterna para paralizar a sus víctimas. Un hombre que durante décadas logró lo que parecía imposible: ser invisible, aun cuando dejó atrás un reguero de sangre. El Golden State Killer no fue detenido por una patrulla ni por una confesión. Fue descubierto por su propia genética, por un fragmento de ADN olvidado en una escena, por una base de datos abierta al público, por una cadena de investigadores que se negaron a dejar el caso morir. Hoy, su nombre está sellado junto al de los asesinos más metódicos y despiadados de la historia moderna. Pero a diferencia de muchos, vivió lo suficiente para escuchar a sus víctimas hablar, y eso fue lo único que no pudo controlar. Si llegaste hasta el final, es porque este maratón te atrapó. Deja tu like y cuéntame cuál caso te impactó más. Gracias por acompañarme. Nos encontraremos en un próximo video.